Dios está con nosotros. ¿Cómo está Dios con nosotros? Esa es la pregunta que debemos hoy responder. La Santísima Trinidad la voy a desarrollar, esta presencia de nuestro Dios que se nos va revelando cada vez mejor de una manera mucho más plena, y me gustaría que en esta experiencia pudiéramos nosotros ir como contemplando a mayor profundidad la presencia de la Trinidad en 5 analogías. Pero primeramente es bueno que nosotros citemos, de hecho, la Sagrada Escritura para podernos orientar y poder entonces entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está continuamente con nosotros. Nos dice Ezequiel en el capítulo 36, en los versículos 23, 25, 26 y 27, y Levíticos 11:4. Mostraré la santidad de mi nombre ilustre. Derramaré sobre vosotros un agua pura. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu, para que caminéis según mis preceptos y guardéis y cumpláis mis mandatos. Sed santos porque yo soy santo. Partiendo de este mensaje, hoy nos regala nuestro Dios la grande bendición de poder entender que Él está tan cerca de nosotros que a veces nosotros mismos nos quedamos como atónitos y en momentos determinados como atarantados de tanta presencia de Dios. Si nosotros vemos ahorita, por decirles un ejemplo, el sol, con todo lo que contiene, con todos los diferentes movimientos hoy que nos están revelando por medio de la ciencia que nos está regalando, vamos a ver el sol como uno de los grandes elementos que nosotros necesitamos. Necesitamos la vitamina C que proviene del sol para existir. Porque si no tiene la vitamina C del sol, tú te deprimes, te sientes mal, te desequilibras. Hay un desequilibrio psicológico, emocional, intelectual, de cansancio, de fatiga, de estrés. La vitamina C que proviene del sol es importantísima. Ahora, el elemento del agua es agua que Dios creó y que a la misma vez nosotros estamos constituidos 66%. Nos dicen los grandes doctores y los investigadores físicos. El agua es importante para nosotros. Aún ahorita los medios de comunicación que tenemos, la luz. Si no tuviéramos la luz, no hubiera este diferente elemento tan importante para nosotros. Aún el otro elemento importante que es el que nos mueve, que es el amor. El amor está verdaderamente presente en todos nosotros. Pero eso no lo vemos tan claro porque nos acostumbramos a tenerlo. ¿Cuándo es cuando lo empezamos a extrañar? Cuando ya no lo tenemos. Y nos viene a nosotros muy claramente esta experiencia cuando vivimos la relación de nuestro Dios, cuando empezamos a experimentar una serie de cambios y de dinámicas grandísimas que nos hacen a nosotros, en momentos determinados, repensar y volver otra vez a preguntarnos, ¿por qué el amor? Y el amor lo tenemos y lo valoramos cuando se nos va. Yo lo he experimentado muchas veces cuando celebro los funerales. Aquel hombre recio, fuerte, que no lo quebraba nadie, en el momento que su esposa muere, lo ves llorando profundamente porque se murió el amor de su vida, y porque ella se fue primero y no se fue él. O cuando una madre pierde a un hijo, o un hijo pierde a la madre. Cuando un hijo pierde una madre y no ve a la madre cuando se muere, o al padre cuando se muere, el hijo hay un pendiente interno en el alma que tiene abierto. Y aunque tome lo que quieras, aunque busques lo que quieras, solamente se cubre con el amor. El amor nosotros no lo alcanzamos a descubrir hasta cuando no lo tenemos. Cuando lo tenemos ni siquiera a veces por eso lo abusamos tanto, lo maltratamos, no lo cuidamos y tratamos de hacer un montón de acciones que no nos percibimos del daño que hacemos cuando actuamos, con palabras, con acciones, con comportamientos, con actitudes, con ideas, con comentarios, con críticas, aún
con acciones que nos hacen cada vez más el problema más difícil. ¿Cómo entender la presencia de Dios? Les voy a dar 5 analogías. Y estas 5 analogías nos van a ayudar a descubrir. Una de ellas es el foco, la otra la vela, el otro el sol, el agua y el amor. En estas 5 analogías les voy a ayudar a entender cómo nuestro Dios vive cerca de nosotros. Y desde ahí poder entender también una cosa muy importante. ¿Qué queda sino el conocer al desconocido que le ayuda a la gracia divina y por la mediación del Hijo de Dios? ¿Cómo podemos descubrir a ese desconocido que es Dios? A ese que es puro espíritu y que en momentos determinados nos dice la ciencia que la religión y la ciencia no se pueden llevar. ¿Por qué? Porque son 2 tópicos. No, son continuamente, son complementarios. Pero a veces nosotros como hombres o como mujeres queremos imponer ideas que al final de cuentas son puras ideas. No son verdaderamente cosas reales que nos ayuden a trascender por medio de la gracia. Y la gracia solamente la recibimos por Jesucristo. Cristo es el que nos viene a decir que podemos nosotros con Él transformar y divinizar nuestro ser. Sin Jesucristo es imposible entender la existencia de Dios. Cristo es el que nos acerca más a esa imagen de ese Dios. Que unos dicen que es la energía, otros dicen que es la fuerza, otros dicen que es el ser de los seres, otros dicen que es el que hace todo el desconocido. Y podemos así ponernos nosotros a citar un conjunto de personas que al final de cuentas vamos a llegar a esto. Dios existe, como le quieras llamar, pero vamos nosotros a entrar en el misterio que nos atañe desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva de una vivencia espiritual, para poder comprender este misterio que vamos nosotros a desarrollar. La Santísima Trinidad está con nosotros. Nos dice, Él se da a conocer por medio de la revelación que nos da la Sagrada Escritura y también nos comunican los místicos. Ejemplo, Concepción Cabrera de Armida o también San Faustina. Posteriormente vemos en la Biblia experiencias místicas iniciando desde Abraham, que Dios se le revela, Isaac, Jacob, Moisés, Zacarías, y vemos nosotros en cada uno de estos personajes, por decirles, Abraham recibe de Dios por medio del ángel a 3 visitas de los 3 ángeles. La visita de los 3 ángeles, que uno de ellos le dice, el próximo año tu esposa quedará esperando y ahí se va a cumplir la promesa. Isaac, que vemos cómo el mismo Dios provee cuando va a hacer el sacrificio, y Dios le habla a Abraham, le dice, ya entendí que tú eres un hombre que buscas hacer la voluntad de Dios, no le hagas daño a Isaac. Y de Isaac se van a bendecir todas las genealogías, es decir, todas las generaciones, mejor dicho, la genealogía es tuya, la que viene de Abraham. Jacob, ¿por qué se va a cambiar Jacob a Israel? Porque luchó contra un ángel y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y entonces el ángel le dice, de aquí en adelante ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Moisés, vemos la experiencia mística de la zarza ardiente, cuando le pregunta, ¿y quién eres tú? Yo soy el que está con ustedes, el que va con ustedes, el que camina con ustedes. Vemos a Zacarías también, a Ezequiel, que nos está revelando continuamente que nosotros debemos de ser santos y que Dios nos va a infundir un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y nos va a renovar en el agua nueva. Vemos la experiencia de Daniel, de Isaías, de Amós, de Jeremías, de David, de Isaac, de Zacarías. Zacarías, el esposo de Isabel, que también tiene la experiencia mística en el templo, cuando está incenciando y pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Cómo el ángel del Señor se le revela, o la Virgen María, nuestra Madre Santísima, cuando vemos esa experiencia trinitaria que tuvo de la visita del arcángel Gabriel. La Santísima Trinidad estará presente en ti. Y es aquí algo hermosísimo. María, nuestra Madre, en la Anunciación nos deja ver
cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes en la concepción, en la encarnación del Verbo. Vemos también en el Evangelio de San Juan, la experiencia del mismo San Juan Evangelista, cómo nos va a revelar por la carta 1 y 2 y 3 el amor de Dios, o el Apocalipsis, las experiencias místicas que nos hablan de lo trascendente, de lo que nos espera después de esta experiencia de vida. Vemos también la experiencia de San Pablo, camino a Damasco, cuando Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Las experiencias de los místicos nos van a ayudar a meternos más y más en esta vida de una existencia de Dios. Por eso, entre más tú leas la Sagrada Escritura con objetivos más profundos, no es profundizar el misterio, cómo Dios se le revela a la gente, te va a llenar de esperanza. Las respuestas las tenemos ahí, pero a veces no le damos tiempo a estudiar la Sagrada Escritura porque hay un compromiso aparte de esto. Aún los mismos autores sagrados emplean ciertas analogías y metáforas para dar a conocer a Dios y así amarlo mejor. Por ello, las metáforas a continuación que presento y desarrollo no utilizo nombres propios para describir a la Santísima Trinidad, sino nos referimos a apelativos para seguir profundizando en nuestro tema de la divinización y así poder llegar a la afirmación de la incomprensibilidad y de la inefabilidad de Dios. Lo que buscamos es profundizar en el misterio trinitario y qué acción genera en el ser humano esa presencia de Dios. Deseo finalizar este tema con estas 5 analogías. Viene después otra que me gustaría pasar otro tiempo con ustedes, que es la del GPS, el satélite y el Wi-Fi, que esa la voy a dejar para otro día. Pero voy a tocar estas 5. Como primera analogía voy a tocar la del foco, la metáfora del foco en la relación a la Santísima Trinidad. Nos dice algo muy interesante que debemos nosotros descubrir en San Leo Magno, en el Sermón 21:3. Nos dice: acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz en el reino de Dios. Por el sacramento del bautismo has llegado a ser templo del Espíritu Santo. No rechaces de ti con actos perversos este huésped considerable, este huésped del alma. No te sometas de nuevo a la esclavitud del diablo, ya que el precio se ha pagado por ti en la sangre, es la sangre de Jesucristo, ya que te juzgará aquel que en misericordia te ha rescatado. Y agrega: considerar también bajo la luz del Espíritu Santo, que es quien os ha tomado en él y a quien recibido en nosotros. Somos miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. Nos lo va a recalcar él también en el Sermón 21, en el número 3, en las páginas 92. Lógico será afirmar: si somos el templo de Dios y del Espíritu de Dios habita en nosotros, existe en cada fiel algo que debemos admirar más excelso que lo que existe en el cielo. Nos lo dice también en el Sermón 21, San Leo Magno, en el número 54, en las páginas 193. En palabras de Concepción Cabrera, vamos a tocar el tema donde voy a iluminar con este texto las 5 analogías. Dice: vi, Padre mío, un gran foco de vivísima, purísima luz, de aquella luz increada, como derramándose en ardientes rayos de claridad divina. Todo aquello era divino, era la misma divinidad, allá en su eternidad sin principio. Así como transportada mi alma a aquel lugar, vi que aquel torrente de luz, de fuego, de vida, se volvía, diré, a un punto, a un disco, al mismo foco de donde partía, como replegándose, como reflejándose, no sé cómo decir, oh Dios mío, pero en aquel reflejo de luz, del fuego, de la vida, de la misma divinidad, entendí cómo se produjo el verbo aquel en el principio ya era. Yo sé muy bien que ninguna de estas 3 divinas personas es antes que otra,
Pero yo no alcanzo a explicar esto que vi y de qué modo. Al producirse el Verbo, con todas las perfecciones del Padre, quedando dos personas divinas, pero con una sola sustancia, con una misma voluntad, con un solo poder y hermosura y luz y vida, qué cosas, Padre mío, de mi alma, si mi pecho late y la cabeza se me va. Digo, en este mismo momento se trabó, diré, en estas dos personas divinas una complacencia, una felicidad, una unión de amor, una unión, digo, que produjo a la tercera divina persona, al Espíritu Santo. Esta unión, esta comunicación, este lazo, sentí como que produciendo al Espíritu Santo, él mismo lo continúa. Es, diré, una cosa indispensable entre el Padre y el Hijo, como si sin en él no podría ser. Es esta una unidad tan hermosa, tan perfecta y tan pura que en la tierra no se puede entender, ni aún en el cielo, enteramente, sino en el mismo Dios. Esta unidad divina forma la felicidad de los santos, la pureza de los ángeles, el ardiente fuego de los abrazados serafines, y este Dios en tres personas distintas, pero con un solo corazón, diré, con una sola ternura, con un amor eterno, infinito. Este Dios inmenso es el que está encerrado en el más pequeño punto de una hostia consagrada. Este corazón, el corazón de Jesús, nos va a revelar exactamente el amor. Aquí están plasmadas las 5 analogías. Ahora entremos a desarrollar. La señora Concepción Cabrera se descubre llamada a darse totalmente a Dios en Cristo. El recogimiento, la vida interior, la continua toma de conciencia de la presencia trinitaria en su vida ayudarán en el proceso de transformación, divinización y total entrega a Jesús y ser toda del Padre en la luz del Espíritu Santo. Es Dios que está representado en un foco de luz. Presentamos una atmósfera muy interesante y la presenta el mismo Dios cuando dice Concepción, cuando ve en 1895 la cruz del apóstol. Vi un grande foco de luz, luz intensísima, bellísima, con una armonía hermosísima. Por lo tanto, una metáfora para describir la presencia de la Santísima Trinidad por medio de la imagen del foco. El foco está compuesto, y esa es la primera metáfora, es el primer ejemplo. El foco está compuesto de un vidrio y dentro de él hay 3 partes internas. Una es llamada el cátodo, la segunda el ánodo y la tercera el filamento. Cada uno de estos 3 elementos o partes son importantes para que proyecte luz el foco. Hay un solo vidrio, pero tiene 3 propiedades. Cada una representa a cada una de las 3 divinas personas. Se distinguen por sus propiedades formando una sustancia, una esencia, una unidad, pero ninguna funciona por sí sola. En el texto de Concepción Cabrera de Armida, en el tomo 19, en los números 365 en adelante, vemos esa unidad en la diversidad de ese foco, de esa luz, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, entremos a esta analogía. Es decir, los 3 elementos producen una sola luz por medio del vidrio que constituye el foco. Podríamos mencionar que el cátodo es como el Padre, el ánodo es como el Hijo y el filamento representa al Espíritu Santo, que es el que transmite la luz en unión con las otras dos propiedades. Hay 3 elementos distintos, pero una sola es la luz. Podríamos agregar
que el vidrio es como el cuerpo de la persona humana y dentro de cada individuo, del momento que recibimos desde el momento que recibimos el bautismo, habita la presencia de la Santísima Trinidad en el interior de su corazón y en el fondo de su ser. Brilla luz, o brilla la luz de Dios. La luz es el regalo que Dios da a cada persona para proyectar su presencia, es decir, la imagen, el rostro de Dios trino que llevamos dentro en el corazón, y por medio de la espiritualidad que cada individuo proyecta al cultivar la espiritualidad que cada uno lleva, la relación con cada una de las tres divinas personas divinas, podemos decirlo, pasemos por lo tanto a entender esto. El hecho de que nosotros entremos a proyectar esta bendición, necesitamos que ir comprendiendo que la Santísima Trinidad está presente aún en los acontecimientos naturales que nosotros tenemos. Tenemos, por decirles un ejemplo, gracias al descubrimiento de Edison, nosotros tenemos la luz eléctrica. Y gracias a esa luz eléctrica, ahorita nosotros podemos conectarnos por medio de todos los medios de comunicación que tenemos actualmente para transportarnos a otros sitios, que son los satélites. Pero gracias a la luz, a la electricidad, nosotros ahorita nos podemos contactar o comunicar en otras dimensiones. Si no tuviéramos la luz, no tuviéramos las computadoras, por decirles un ejemplo. Gracias a la luz, nosotros tenemos todos esos tres elementos integrados en cada foco. Por eso la presencia de la Trinidad está dentro de tu alma desde el bautismo. Tu cuerpo representa el vidrio, y tu alma, tu corazón, tu interior es el sagrario de la Trinidad. Por eso nos dice el mismo Ezequiel, regreso a la introducción: mostraré la santidad de mi nombre ilustre, derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré mi espíritu, para que caminéis según mis preceptos y guardéis y cumpláis mis mandatos. Seis santos porque yo soy santo. Pasemos a la segunda metáfora. Ese es el segundo mensaje, que es el sol. Concepción habla de la luz, y ya hablamos aquí del foco, ahora vamos a hablar del sol. La metáfora del sol en relación a la Santísima Trinidad y sus aplicaciones. Dios es luz de luz, nos lo dice el credo de Nicea y Constantinopla. Una segunda metáfora es la imagen del sol. Se participa de él en tres maneras: por medio del brillo, por medio de los rayos de luz y del calor. Nosotros necesitamos estos tres elementos. El brillo representa el Padre, los rayos de luz al Hijo y el calor al Espíritu Santo. Las tres manifestaciones representan una sola sustancia, una sola esencia, un solo ser. Sin embargo, ninguna se comprende sin la otra. Las tres manifestaciones del sol están íntima e intrínsecamente unidas, pero distintas en sus propiedades. En otros términos, la fuerza del Padre se manifiesta en el hálito que no tiene inicio. La emanación del Omnipotente significa que subsiste aquello sobre lo cual se ejerce la omnipotencia. No hay, por consiguiente, omnipotencia anterior a la emanación, que procede de la misma, desde siempre el Hijo, emanado de Dios. Comparte la gloria, emanado de Dios, comparte la gloria del Omnipotente. Dios es luz. Nos lo dice San Juan continuamente. De hecho, en el prólogo, Dios es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho. Dios es luz en la eternidad y sabiduría, es resplandor de la misma sin principio ni fin. En otras palabras, del brillo brotan los rayos de luz y el calor. Más aún,
Del brillo y de los rayos de luz procede el calor. Es decir, con el brillo el Padre comparte y transmite su presencia con sus rayos de luz, el Hijo. El Hijo manifiesta Dios a los hombres. Es el representador que lo da a conocer hacia afuera. A partir de aquí podemos ver las relaciones intratrinitarias del Padre y del Hijo. Es la luz eterna, nos dice el libro de la sabiduría en el tomo 7, 25 al 26. Con él se acerca a su creación, al hombre, a sus criaturas, y con el calor el Espíritu Santo comunica su cercanía y calienta a toda la humanidad. La une a él por el calor. El Espíritu Santo comunica la cercanía del amor del Padre y del Hijo. Se manifiesta en el cambio que produce dentro y fuera del ser que lo recibe. Continuemos con el siguiente punto para explicar el misterio de la genealogía de Dios. De acuerdo con algunos padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y la señora Concepción Cabrera, la existencia de Dios uno y trino se da por medio de relaciones y estas relaciones se fundan en una acción que da lugar a una procedencia, comprendida en los escritos de la señora Concepción como generación. Hablar de la generación es hablar de la naturaleza de Dios, como lo dices Orígenes, que en Dios hay una generación y la podemos ver en esta metáfora del sol. El siguiente ejemplo es algo interesante para poder entender esto antes de pasar a la siguiente metáfora. Si nosotros comprendemos cómo Dios se nos da en el brillo, en los rayos y en el calor, vamos a ver tres manifestaciones distintas de un solo elemento. Es una esencia, una sustancia que nos proyecta tres acciones distintas y nos ayuda a descubrir con mayor profundidad el misterio de Dios. Puede ser que descubramos otros más elementos en el sol como en la luz, pero me quiero concentrar en estos tres para poder entender a mayor profundidad cómo nuestro Dios se nos da continuamente en la creación. No como con panteísmo, no, sino como en una reexperiencia que nos hace ver más allá de lo que vemos, su presencia, y va más allá de lo que experimentamos a la vez, su propia existencia. El ejemplo tercero, que es de la vela, vamos a hablar otra vez de la luz. En esta metáfora que vamos a presentar, es ir descubriendo a mayor profundidad otro ejemplo de la vela que ayuda a dar otro paso para la comprensión de la presencia de Dios Trinidad en el corazón de la persona. La siguiente metáfora de la vela nos dice Guillermo de Santier, explica la divinización espiritual del bautismo como obra de la acción del Espíritu Santo. Una característica que hay que hacer notar es que en esa divinización Dios puede elevar al alma cada vez más. Asimismo, nos hablará del efecto de la caridad divina, exponiendo que el amor es resplandeciente y que hace luminoso a todos aquellos que Él toca. No es extraño que explícitamente diga que la caridad es el principio de transformación en Dios. El alma, amando a Dios, vendrá a ser divinizada en el objeto del amor divino. Nos lo dice Guillermo de Santier en Meditare Orationes, en el número 6, 224, y también en su documento Expansión Altera, Cántico 481, y de la misma también de Natura et Dignate Amoris 720 y 721, en las páginas 392. En la metáfora de la vela, se trata de explicar, la vela es una y esta unicidad está encerrada en la luz. En el brillo
y en la llama. Son tres expresiones de la vela. Sin embargo, no puede haber luz sin el brillo y sin la llama. No hay llama sin brillo y la luz, o no hay brillo sin luz y llama. Las tres son indispensables para cumplir su función, pero cada uno de estos elementos existen en correlación. Uno está integrado íntimamente con el otro y ninguno puede existir por sí solo. Se requiere de los tres o de cada uno de los elementos, es decir, en términos filosóficos, se requiere de las tres relaciones para que se cumpla su función y esencia de existir. En otras palabras, la esencia y la hipóstasis tienen entre sí la misma diferencia que existe entre lo común y lo particular. Cada una de las personas o hipóstasis en la unidad de la esencia divina tiene su peculiaridad única y irreducible, a saber, la paternidad, la filiación y la santificación. Por eso nos está hablando continuamente nuestro Dios en Ezequiel: yo soy santo, santo, santo. La filiación, la paternidad y la santificación son tres movimientos de la misma esencia y sustancia de Dios. Es decir, la luz representa al Padre, el brillo. La luz representa al Padre, el brillo al Hijo y la llama al Espíritu Santo. Voy a repetir esto para que nos quede bien claro, y probablemente no me expliqué bien. Deja volverlo a repetir. La luz representa al Padre, el brillo al Hijo y la llama al Espíritu Santo. La llama es la que calienta, el brillo es lo que alumbra y la luz es la que ilumina. Lo que es común entre estos tres elementos es la sustancia y esencia de la vela. Por medio de estos elementos, luz, brillo y llama, podemos indicar sus diferentes actividades y la variedad de los beneficios que nos hace, pero todo parte de una unidad de tres elementos que forma al final uno solo. Otra metáfora que nos va a ayudar es el agua. Estos tres elementos, voy a hacer un resumen de esta metáfora. Si nosotros entendemos la luz, el brillo y la llama, vamos a recibir una nuevo entendimiento en nuestro intelecto para poder comprender cómo nuestro Dios está cercano a todos nosotros y cómo Él mismo, por medio de sus conocimientos que tiene, nos va revelando de diferentes maneras una serie de gracias que nos hacen a nosotros más conscientes de su presencia. Por eso, el cuarto elemento, como nos dicen los grandes físicos o aún los doctores, que tenemos una cantidad enorme de agua en el cuerpo, pero vamos entendiendo cómo se hace la metáfora del agua en relación a la Santísima Trinidad y su aplicación. San Basilio de Cesarea nos dice que por el sacramento del bautismo se establece en nosotros una alianza con Dios por la acción del Espíritu Santo, que proporciona las arras de vida, nos limpia del pecado para que no volvamos más a promover la muerte. Nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu, en cuanto que la muerte se lleva a cabo en el agua y el Espíritu obra la vida en nosotros. Nos lo va a recordar San Basilio de Cesarea en la homilía en el Salmo 35. Y es algo importante que debemos ir entendiendo, cómo el agua purifica, cómo el agua sana, cómo el agua limpia. Tiene tres elementos distintos y es un solo elemento. Ahora pasemos a la metáfora del agua. Se requiere presentar de otra forma y describir la generación y la pluralidad de la Santísima Trinidad por medio de este elemento. El agua es un solo elemento. Por consiguiente, la podemos tener en sólido, hielo y vapor. Y líquido, sólido, hielo, va por la misma, vapor y líquido, que son
otros tres elementos: hielo, vapor y líquido. Es pluralidad, sin embargo, es una sola esencia. Es una sola sustancia, pero son tres formas distintas que forman una unidad en la diversidad de propiedades. Podemos decir que el sólido es el Padre, el líquido es el Hijo y el Espíritu Santo es el vapor. Porque del sólido se genera lo líquido y posteriormente proviene el vapor. En esta metáfora podemos contemplar el mismo elemento en tres propiedades distintas. Una sola es la sustancia, la esencia, elemento del agua y no dividida. No obstante, se presenta en tres formas distintas la misma esencia y la sustancia. Es decir, el vapor se vuelve líquido y posteriormente sólido. Mejor dicho, la distinción de las tres propiedades en una única naturaleza y en la única dignidad de la divinidad. El líquido es de la misma sustancia y esencia de lo sólido y es la misma cosa que el vapor, aunque podemos ver el elemento del agua en tres formas distintas, sin embargo, es una sola, es el agua, en tres palabras. En relación con la Trinidad, o tres divinas personas, el Hijo, líquido, el Padre, sólido, y el Espíritu Santo, vapor, son tres propiedades, pero una sola sustancia, pues Dios es uno solo, pero es la misma cosa el Padre que el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, líquido, proviene del Padre, sólido, y el Espíritu Santo procede del sólido y de lo líquido, y se forma la unidad de la diversidad en cuanto a su función y su misión de cada uno. Hablando de la Trinidad, los tres son uno solo, un solo ser en cuanto a la divinidad, y el único ser son tres en cuanto a las propiedades. La unidad no excluye la pluralidad y la pluralidad no impide la unidad. No hay número según la cantidad, solo hay un cierto número de personas en la medida en que un elemento se distingue del otro por el origen. Y es aquí donde está el punto. Si nosotros nos dejamos mover por el origen que es Dios, que es la presencia fundamental de nuestra existencia, es la esencia de nuestro vivir, podemos nosotros solucionar muchas cosas. Y podemos ir descubriendo cómo en momentos determinados vemos tanta presencia del mismo Dios. No como panteísmo, no, sino desde una realidad que nos ayuda a estar en continua comunión y relación con Él. Por eso creo yo que el ciclo que Dios crea para poder decir, primero están las nubes, por decirles un ejemplo, el agua. Y luego después que viene el cambio de temperaturas, baja y se transforma en gotas. Y luego después esa gota cae y se va a transformar en hielo. Y luego después de hielo vuelve otra vez a transformarse en líquido. Así como se transformó en líquido el vapor que estaba en la nube, se va a transformar otra vez. Y luego después vuelve otra vez, que vuelve a correr, otra vez vuelve a cambiar la temperatura y vuelve a hacerse en vapor. Y vuelve otra vez a formarse. Esto es muy interesante de cómo nuestro Dios nos quiere dar a nosotros de diferentes maneras su presencia. Pero una de las tentaciones que tenemos es que nos acostumbramos a verla. Y esa es la tentación. Voy a pasar al elemento más profundo todavía. El quinto mensaje, la quinta analogía es esta: la metáfora del amor en relación a la Santísima Trinidad y su aplicación. Nos dice San Bernardo de Claraval y los cistercienses, hablando del cuarto grado del amor, que consiste en amar a Dios por Él mismo, y como esto conduce a transformarse en amor, fomentan su doctrina en la palabra del apóstol San Pablo, que dice: quien se une a Dios forma con Él un solo espíritu.
Claramente dice San Bernardo, el que posee la caridad de Dios se transforma en caridad, en fuego ardiente de caridad. Nos dice San Bernardo de Claravel en su documento Dei Diligendo de Deo, en el número 10, 27, 28, en las páginas 182. Y en el documento El Cántica 81, 11, 1176. O también en el 81, 5, 1177. En el otro también documento nos habla en el Cántica 62, 5, 7, en el número 178C y 1179C. O también en el número 71, 5, 1123B. Hablemos hoy del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 43 al 48. ¿En qué consiste el amor? Dice San Bernardo de Claraval esto: quien se une a Dios forma con él un solo espíritu. Y agrega San Bernardo, el que posee la caridad de Dios se transforma en caridad, en fuego ardiente de caridad. Ahora dice San Mateo, en el capítulo 5, versículos 43 al 48, nos dice nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tenéis o tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludas solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Volvemos al texto de Ezequiel capítulo 36 y sobre todo en Levítico capítulo 11 versículo 44. Sed santos porque yo soy santo, para que caminéis según mis preceptos y guardéis y cumpláis mis mandatos. El mandato de Dios es amar. Entonces, pasemos a esta metáfora. Sobre la divinización podemos tomar como base su obra de Leyendo Deo, de San Bernardo, en la cual desde la fase inicial que lleva consigo la elevación del hombre al orden sobrenatural y su realización suprema, que es precisamente la unión transformante, todo se ve vivificado por la omnipotencia de la divina caridad. Nos lo va a decir San Bernardo en Diligendo Deo, en el apartado 4.12, en las páginas 182 y 98. O en la página también, o en el apartado 82.8, en la página 183 o 1181A. Agrega también esto, muy importante. También Gilberto de Holland, fiel a la tradición de su maestro San Bernardo, pone como base de sus explicaciones en todo lo que respecta a la divinización o transformación las maravillas que realiza la divina caridad y sus admirables efectos. Insistirá en uno de los aspectos básicos del amor divino, como en la unión entre el amor. Aquí viene la analogía. El amor es uno. Entonces, el amado, el amante y la acción del amor son tres acciones distintas que provienen del amor, viniendo a formar un solo espíritu. Con la siguiente metáfora del amor, explicaré la procesión de la Santísima Trinidad. Dios es amor, nos dice San Juan en la carta primera, capítulo 4 y 8. El amor encierra dentro de sí y de sí amado, amante y acción de amar o amando. El amor es una esencia, una sustancia y sostiene las tres maneras de vivir esta procesión del amor. Es decir, el amor se nos da y revela en tres formas.
El Padre amado, el Hijo amante y el Espíritu Santo acción del amar. Es la unidad de la esencia en cuanto poseída en la unidad del amor. O sea, en el amor está la unidad desde la diversidad de expresar ese mismo amor como amado, amante y amando. El amor representa la unidad de la esencia divina, poseída por las tres. Los tres son la divinidad única que desde siempre ha existido en el amor. Desde el principio Dios es amor. Y en el amor se engendró la generación. La procedencia divina es siempre un acto eterno. Por eso nos dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que nos expresara el amor eterno de Dios. El amor también representa la unidad divina, el aspecto dinámico y concreto por medio del amado, amante y acción de amar. La peculiaridad de estas tres formas hace ver la distinción de las tres personas, amado, amante y acción de amar. El amor es el único nombre en el que creemos la gran mayoría de las personas, porque en un tiempo nos descubrimos amados, en otro tiempo amantes y en otro tiempo amando. El amor representa la unidad de la esencia por medio de estas tres formas de experimentarlo. La generación de Dios facilita los medios para la divinización, la transformación del creyente. Cuando se ama al estilo del Padre, en su Hijo, y se deja guiar por el Espíritu Santo, el amor se hace presente en el amado, en el amante y en la acción del amor. Y en la acción de amar. Aquí creo yo que nos ayuda a descubrir esta cosa muy importante que debemos nosotros. Si nosotros entendiéramos que el amor es lo que nos genera a nosotros una serie de nuevos dinamismos, es algo muy importante que vamos a entender cuando dice el mismo Cantar de los Cantares esta frase: te llevaré al desierto y te volveré a recordar el primer amor. Cuando nosotros, hermanos, tenemos problemas entre familia, aún entre padre y madre, nosotros vamos a donde el primer amor es que te amo. Por eso tengo que renunciar a este coraje, a esta rabia, a este disgusto, a esta infidelidad, a esta incomprensión, a esta acción que no me deja ser cada vez más parte de ti. Y voy al amor primero. Y por eso el amor lo tenemos presente, ¿saben dónde? En los hijos. Las madres de familia vuelven a empezar con sus esposos cuando ven a los hijos. Porque en la acción del amar, vuelven otra vez a recobrar el amor. Y se vuelven otra vez a volver amando. Y a veces amantes. Nosotros nos volvemos también como hijos. Primero nos descubrimos amados de los papás. Y luego posteriormente amante, cuando nos enamoramos. Y luego después en la acción del amor, cuando vienen nuestros hijos. Este es algo hermosísimo que nos debe de llevar a nosotros a ir descubriendo a mayor profundidad estos tres elementos que nos dan una consistencia más plena. Por eso, la metáfora del amor, la metáfora del agua, la metáfora de la vela, la metáfora del foco y la metáfora del sol son 5 metáforas que podemos ver realmente en nuestro diario vivir la cercanía de Dios. Que nosotros tomemos esto, como dicen en inglés, take for granted, es problema de nosotros, no de Dios. Y por eso nuestro Dios nos dice: yo ya hablé con mi palabra, ya les dije las últimas palabras que tenía que decirles, yo ya les hablé con mi Hijo, lo mucho que los amo. Si ustedes no se dejan amar, ya no es problema mío, es problema de ustedes. Haciendo un resumen sobre la Santísima Trinidad, la buena noticia es que Dios es amor. La buena noticia también no es que Dios sea como un padre, sino que Dios es con toda propiedad Padre de Jesús, y quien
en Jesús somos hechos realmente hijos de Dios. Él, nuestro Padre, por participación en el Hijo. La buena noticia es la relación de paternidad que Jesús vino como filiación recibida auténticamente. Voy a compartirles en este momento. San Cipriano habla del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro nos habla en su capítulo 11 y 12, en las páginas 274 y 275, santificado sea tu nombre. Y hablemos de este proceso verdaderamente de la paternidad de Dios. Y nos dice San Cipriano, cuán grande es la benignidad del Señor, cuán abundante la riqueza de su condescendencia y de su bondad para con nosotros, pues ha querido que cuando nos ponemos en su presencia para orar, lo llamamos con el nombre de Padre, y seamos nosotros llamados hijos de Dios, a imitación de Cristo, su Hijo. Ninguno de nosotros se hubiera nunca atrevido a pronunciar este nombre en la oración si Él no nos hubiese permitido. Por tanto, hermanos muy queridos, debemos recordar y saber que pues llamamos Padre a Dios, tenemos que obrar como hijos suyos e hijas suyos, a fin de que Él se complazca en nosotros como nosotros nos complacemos de tenerlo por Padre. Sea nuestra conducta cual conviene a nuestra condición de templo de Dios, para que se vea de verdad que Dios habita en nosotros. Que nuestras acciones no desdigan del Espíritu. Hemos comenzado a ser espirituales y celestiales, y por consiguiente hemos de pensar y obrar cosas espirituales y celestiales, ya que el mismo Señor Dios ha dicho: yo honro a los que me honran y serán humillados los que se me desprecian. Asimismo el apóstol dice en una de sus cartas: no os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificar a Dios con vuestro cuerpo. El mismo San Cipriano, obispo y mártir, nos va a revelar esta grande bendición que ahorita nos da nuestro Señor. Es necesario que vayamos nosotros a la fuente, y la fuente es el Padre, que se nos da en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso se expresa con nitidez algo que siempre será destacado en la teología posterior. El Padre es aquel en quien todas las cosas tienen su sustancia y al que hay que referir toda iniciativa. El Hijo se muestra, por el contrario, como la imagen, como el rostro y el mismo tiempo, la fuerza según la cual el Padre realiza todas las cosas. A su vez, el Espíritu es el fundamento del orden y lo mantiene todo en sí mismo. Nos lo va a recordar Stunder en el documento Dios Salvador en los Padres de la Iglesia, en la página 104. Voy a decirles la primera conclusión. El Logos, por voluntad libre y positiva de Dios, pasa de contemplarse a sí mismo al pensamiento de la economía salvífica, en la cual se da a conocer a los otros. La idea de una economía de salvación que de algún modo es la transición entre la contemplación de Dios en sí mismo y la formación de la sabiduría y personal. La señora Concepción al respecto nos va a decir esto: me siento arrastrada a entregarlo todo, a darlo todo, a darlo conmigo misma y no volverme a tomar para nada. Nos va a recordar ella en su documento, en el tomo 12, en los números 352 al 355, y también en el tomo 4, 371, en el tomo 4, 204 y 5. Segunda conclusión. En otro texto la señora Concepción escribe y Jesús le dice: sola, ¿qué podías hacer? Pero conmigo
y en mi unión muchas miles de almas con los méritos de ese mismo precio. El Verbo puede continuarla salvando a los hombres. Tú nada tienes de ti misma, pero conmigo tienes todo. ¿Ahora entiendes el porqué de la gracia? Clemente de Alejandría destaca que la esencia de Dios es una verdad naturalmente cognoscible a la inteligencia humana, una verdad que se deja ver fácilmente a toda la inteligencia recta. Según Clemente, el hecho de la existencia de Dios es tan accesible a la razón humana que se puede afirmar que existe en los pueblos como un instinto de Dios. Es decir, el mismo Clemente señala los caminos para el descubrimiento racional de la existencia de Dios. Y aquí viene la tercera conclusión. Perdone, la segunda. Contemplar la creación en su belleza y armonía, la actividad de los seres contingentes y el alma humana, que es imagen de Dios, es la que se refleja lo divino. El rostro de Dios, según Clemente, si bien es verdad que la existencia de Dios está al alcance de la razón humana, su naturaleza trasciende todo conocimiento, por lo que la intimidad divina solo es asequible al hombre por revelación, como lo recibirá o recibe la señora Concepción en la visión de la cruz del apostolado. Esta cruz del apostolado le dan a Concepción en 1895 la claridad de la existencia de Dios. Y nos vuelve a recordar en esta cruz que es luz. Dice ella que cuando vio esta nueva manifestación de Dios, vio una intensa luz bellísima, bellísima, y vio con intensidad aquel reflejo de la existencia de Dios, Dios de luz, y decía ella, es Dios. Y después vio la paloma, y luego posteriormente vio la cruz grande, y luego el corazón, y luego las nubes. Y vio toda la visión completa. Pero primero Dios le dice, yo soy Dios de luz, yo estoy aquí, en mí no hay noche, la noche ya pasó, ya vives en el día. Esta es la hermosura de la presencia de Dios que nos ayuda a nosotros a ir descubriendo estas gracias. La tercera conclusión, también por medio de las analogías de la luz, del foco, de la vela, del sol y del amor, les explicamos cómo podemos nosotros descubrir esa presencia trinitaria. Son medios para descubrir esa presencia divina por el símbolo de la cruz del apostolado y medios para comprender mejor el proceso divinizador del creyente. Y con esta idea introducimos la presencia de Dios por medio de dicho regalo de Dios a la señora Concepción para promover la perfección y la transformación, la divinización, la configuración de nuestro ser en el ser de Dios desde esa presencia trinitaria. La presencia es una de las partes importantes en el proceso humano y espiritual para poder ser feliz. ¿Por qué tú como hombre o como mujer continuamente le dices a la mujer te amo? Cuando tú estás enamorado le representas esto. El amor, hermanos, nos deja ver esta presencia de ese Dios, de ese ser que está enamorado de nosotros, nos dice San Juan 3:16. La experiencia de una de las partes importantes en el proceso humano y espiritual para poder ser feliz, nos dice que para poder ser feliz nuestro Señor Jesucristo debemos que unirnos desde las potencias del alma, que es la libertad, la voluntad, y hacer una memoria de salvación, para recordar el texto de Zacarías 36. Y aún, porque por medio de las diferentes experiencias que cada persona va recibiendo, un conjunto de nuevos conocimientos, ciencia y sabiduría para tomar conciencia de lo vivido y posteriormente, después de analizar lo vivido, cada persona sea dueño de su desarrollo humano por medio de dichas experiencias. Cada una de ellas nos revelan continuamente esta presencia de Dios. Los documentos Stromata que nos va revelando San Clemente y que
están en 1.28 y 1.19o. El documento también protéptico, protéptico 1.28, o también Estromata en el capítulo 5, 1 y 14, estos documentos nos dan a nosotros también una sintonía mucho más profunda de poder escudriñar esa presencia de Dios que nos hace a nosotros cada vez más palpitar con mayor serenidad, tranquilidad, calma y serenidad, y sobre todo no tengamos miedo a la muerte. Al contrario, busquemos siempre complacer al Padre. Por medio de dichas experiencias, cada una de ellas es como un aeropuerto porque trae consigo nuevas informaciones. Las 5 analogías que les compartí son diferentes formas, diferentes vías como para aterrizar y poder nosotros bajar. El agua, el sol, la vela, el foco y el amor son como esas vías que baja y que Dios te dice, baja por aquí para que me entiendas tú quién eres. Es como nosotros aterrizamos más la existencia de ese Dios entre nosotros. Estas 5 analogías tienen esa concepción de aterrizar en la tierra esa presencia de Dios. Las orientaciones para que el hombre o la mujer desde su propia realidad busque vivir más plenamente su presencia. Cada experiencia es un regalo nuevo sin abrir y le toca a la persona que la recibe o vive ponerse en camino, pero sobre todo darse el tiempo de poder estudiarla de diferentes ángulos y darle un significado lo más claro y transparente posible. Cada experiencia tiene que pasar por el estudio de los sentidos, se tiene que analizar desde los afectos, emociones, pasiones, gustos, deseos, posteriormente de las diferentes situaciones de potencias del alma, que son la voluntad, la libertad, la inteligencia, también por medio de los diferentes estudios intelectuales para poder darle razones concretas a lo vivido. Sobre todo, debe de analizarse y preguntarse con qué espíritu se mueve la persona, el humano, el del mal o el Espíritu Santo. Aún aquí tenemos 3 movimientos. El corazón, y voy a hacer esta síntesis, el corazón de la persona es como una autopista, porque dentro del interior de la persona es donde se proceden los diferentes conocimientos que facilitan los cambios del ser. El corazón es la sede, donde habita una presencia espiritual de Dios Trinidad. Voy a terminar con este pensamiento que nos dice San Cipriano. A continuación añadimos, santificado sea tu nombre. No en el sentido de que Dios pueda ser santificado por nuestras oraciones, sino en el sentido de que pidamos a Dios que su nombre sea santificado en nosotros. Por lo demás, por quien podía o podría ser Dios ser santificado si es Él mismo quien santifica, más como sea que Él ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Por esto pedimos y rogamos que nosotros que fuimos santificados en el bautismo, perseveremos en esta santificación inicial. Y esto lo pedimos cada día. Necesitamos en efecto de esta santificación cotidiana, ya que todos los días delinquimos y por esto necesitamos ser purificados mediante esta continua y renovada santificación. El apóstol nos enseña en qué consiste esta santificación que Dios se digna conocernos cuando dice, y aquí es donde viene para nosotros el aterrizaje. Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no entrarán en el reino de Dios. Esto requiere, hermanos, un conocimiento más profundo. Cuando tú empiezas a tocar el misterio de Dios, vas perfeccionando todas tus diferentes miserias. No te quedes simplemente en la primera impresión, que a veces es lo que más nos cuesta,
y a la misma vez con la que nos quedamos. Pero yo te invitaría a que vayas más adentro. Cuando tú empiezas el camino espiritual, vas a pasar todo esto. Eres un idólatra. ¿Por qué? Porque antes, yo se los digo honestamente, antes de que yo tomara la experiencia de Dios, mi mundo era trabajar y trabajar y trabajar, tener dinero para comprar mi casa y tener todos los medios necesarios para hacer mi matrimonio. Esa era mi vida, era una idólatra de trabajar para ahorrar. Igualmente, en momentos determinados, por la misma visión que tienes tú de situaciones, abusas de tus diferentes dones que tienes. Y en el proceso Dios te va purificando. No te quedes simplemente con lo que dice San Pablo de golpe, sino que en el proceso de ir experimentando, como les acabo de decir ahorita, la experiencia que cada día vas teniendo son experiencias nuevas de ir perfeccionando todos tus diferentes tendencias o todos tus diferentes límites o todos tus diferentes aún situaciones que tienes que te van llevando a una destrucción de tu ser. Por eso, así seréis algunos antes, pero los lavaron, os consagraron, dice el mismo San Cipriano, os perdonaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Afirma que hemos sido consagrados en el nombre de nuestro Dios Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que pedimos, pues, es que permanezca en nosotros esta consagración o santificación y acordándonos de que nuestro juez y Señor conminó a aquel hombre que él había curado y edificado a que no volviera a pecar más, no fuera que le sucediese algo peor. No dejemos de pedir a Dios de día y de noche, de que la santificación y edificación que nos viene de su gracia sea conservada en nosotros con ayuda de esta misma gracia. En nuestras manos está este proceso transformativo y divinizador. Por eso es importante que nosotros nos consagremos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna, dales la felicidad. Amén. Consagrémonos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los llene de sus dones y sus gracias y los mantenga siempre en unidad y en la fraternidad de Dios. Y que Dios, que nos conoce, nos siga iluminando con su presencia, con los rayos del sol, con la luz, con el agua, con las diferentes manifestaciones del amor y sobre todo con su presencia, que es luz. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga en cada momento de nuestra vida. Amén.